En el vivo de hoy te voy a mostrar cómo hacer esquejes que prendan, que enraícen. En este caso vamos a hacerlo de romero y de lavanda. Acá lo que hice con esta planta, que la tengo cultivada directamente en maceta, le corté dos ramas principales, que ya lo vamos a ver al tema del tutorado, para dejarle espacio. Entonces lo importante, fíjate estas dos que saqué, la diferencia de grosor que tenemos. Si nosotros nos vamos por el contrario hacia arriba de todo, y lo voy a hacer con cuidado porque es un tallo mucho más tiernito, prácticamente este tallo está fotosintetizando en la punta. Acá está. Fíjense qué verde que está. Acá el objetivo principal para nosotros como reproductores a nivel de casa, te voy a recomendar que vayamos por un tallo que esté más bien de esta forma. Que ya lo tengamos lignificado, que sea una madera. No vamos a ir al tallo, por ejemplo, de 2 o 3 años, un tallo de una planta gruesa, sino que más o menos los tallos que sean intermedios. ¿Y por qué te lo digo esto? Estos que están muy tiernitos arriba, lo podríamos usar tranquilamente para enraizar, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Vamos a tener que armar una cámara húmeda en donde, a nivel basal, le tendríamos que dar muy poca humedad, pero tenemos que mantenerla muy alta la humedad por arriba. Esto se suele hacer a nivel de los viveros, en donde le ponen máquinas que le van a estar dando la humedad a nivel de arriba de todo. Y a su vez, como son tallitos muy pequeñitos, van a tener menor energía hasta que empiecen a reproducir. Entonces, los vamos a cortar aproximadamente mínimo 15 centímetros de alto. Todo este tallo que tenemos acá adentro, vamos a tener energía que la planta la va a usar para empezar a generar raíces. En un principio no va a dar nuevas hojas, sino que va a ir primero a la estimulación y producción de las raíces. Y otra recomendación que te voy a dar, con una tijera bien filosa, las hojitas se las vamos a cortar por la mitad. Porque de esta forma, al reducir el tamaño de la hoja, se va a producir menos evaporación, se va a deshidratar menos. Este que tengo acá justo en la mano, te voy a mostrar que tiene otra cosa interesante para cuando hacemos los esquejes. Miren la diferencia entre uno y otro. Este que está acá prácticamente es el tallito, pero este otro ya tiene unas ramificaciones, que estas ramificaciones son interesantes porque una vez que la planta enraíce, nos van a dar enseguida los nuevas ramas, y son estas plantas como las que te mostraba recién acá. ¿Ves que tienen muchas ramas laterales? Esto lo podemos lograr cuando empezamos con una ramificación que está bien ramificado desde la base. En este caso vamos a usar una bandeja, la que tengas en casa, bien perforada. Esto es súper importante. Y lo que voy a hacer es llenarlo con tierra. Una tierra bastante común, una tierra que casi nada de materia orgánica tiene. Y esto es lo más importante de todo. Y lo que le vamos a hacer a los esquejes, que ahora lo vamos a ver cuando haga el cultivo en agua, para los que lo quieran hacer en agua, si bien siempre se recomienda hacer un corte transversal que esté así oblicuo, vamos a ver que las raíces del romero y de la lavanda no salen justamente por el corte que le hacemos, salen un poquito más arriba. Lo voy a dejar por acá y te voy a decir dos palabritas con respecto a los enraizadores que podemos usar. En este caso es para el que no conoce miradas biológicas o hoy es el primer vivo que están, es uno que uso mucho, que es una mezcla de aloe con canela, aloe seco con la canela en polvo. Abajo en la descripción te dejé ahí el enlace para que lo puedas hacer. Se va a estar potenciando el poder que tiene el aloe vera, que nos queda bien seco, con la canela. Y por otro lado, esto ya más cuando lo queremos hacer a una escala más comercial, que queremos asegurarnos un poquito más, las hormonas de enraizamiento. Siempre todo esto, cuando lo vayamos a aplicar, te voy a recomendar que lo hagamos en un platito aparte y que nunca pongamos, por ejemplo, los tallitos adentro, para no contaminarlo. Y como esto hay que mojarlo, si nos llega a quedar gotas de agua acá adentro, estas son hormonas que tienen el ANA, que es el ácido nastalenacético, que en sí esto estimula el enraizamiento mucho más eficientemente, que a diferencia del aloe y la canela. Y con esto quiero hacer una aclaración. No es que el aloe vera se lo ponemos y esto enseguida estimula el enraizamiento. Lo que hace el aloe vera, le da muchos nutrientes que ayudan a que el tejido cortado se pueda seguir alimentando, y como a su vez le pusimos canela, la canela sí tiene un efecto que ayuda a evitar que se nos contamine con patógenos como pueden ser, por ejemplo, algún tipo de hongo o bacteria. Una vez que tenemos estos cortes hechos, agua acá atrás,
y lo vamos a hacer uno por uno. A este le voy a poner las hormonas de enraizamiento. Por eso siempre te aconsejo que todo esto lo hagas en un platito aparte. Y a este otro, háganlo porque me trajo muy buenos resultados. Mezclar el aloe vera con la canela. Si yo a esto lo clavara directamente en la tierra, ¿qué va a pasar? Toda la canela con el aloe me va a quedar arriba de todo. Entonces, como no tengo nada acá a mano, va a ser mi dedo. Que, como verán, estoy siempre con las manos arriba de la tierra. Y lo dejamos así. En este caso pongo uno, pero acá podríamos poner varios. Y el otro con las hormonas de enraizamiento. Recomendaciones, le voy a poner un poquito más de tierra. Después a esto vamos a ir con todos los esquejes que podé para ponerlo acá. Es regarlo enseguida. Pero va a ser un riego que lo que vamos a buscar nomás, miren esto, es mojarlo y con esta agua que ya tengo, que enseguida empieza a entrar, es más que suficiente y no vamos a esperar que esta agua salga por abajo. No queremos algo encharcado porque esta es la cantidad de humedad que van a necesitar estas plantas. Esto como está acá, lo podemos hacer directamente, ahora te lo voy a mostrar, en una botella. Y lo más importante ahora, en esta etapa de crecimiento, es que mantengamos un nivel de humedad en toda la parte aérea. Lo cerramos, que quede bien cerrado. Tengan en cuenta que cualquier planta que nosotros las encerramos, ya sea en una bolsa de papel, en una bolsa de plástico como esta que está acá, cuando hacemos el cultivo en botella, que durante toda la primera etapa a esto lo dejamos bien cerrado, lo que vamos a hacer acá es, se va a concentrar toda la humedad, pero estas botellas, o en el caso anterior, las bandejas esa tapada con bolsa, nunca al rayo del sol. Épocas del año en la que lo podemos hacer, yo lo estoy haciendo ahora, finales de otoño, principios de invierno prácticamente, y lo mantengo adentro de casa. Nosotros acá tenemos que tratar de mantener una buena cantidad de luz y no nos vamos a preocupar por nada más porque al quedar bien cerrado mantenemos esa humedad y con esto vamos a empezar a estimular todo el desarrollo de las nuevas raíces. Y en cuanto al riego, mientras que nosotros toquemos arriba y esté húmedo, no riegan nunca más. Porque el exceso de agua, si ya empezó a enraizar, puede ser algo que termine perjudicando. Son raíces que son muy sensibles al exceso de agua. Podemos tener un romero como estos que tengo acá al lado, estos súper gigantes así, que si nos pasamos y lo empezamos a regar y lo llenamos de agua, es muy probable que estas plantas se nos terminen muriendo porque la raíz es, si bien cuando uno hace el trasplante le vemos raíces, que ahora vamos a hacer uno, raíces bien fuertes, el exceso de agua es el peor de los enemigos para este tipo de plantas. Me faltó decirles, también funciona el aloe vera poniendo los tallitos así directamente. Antes de ponerlo, lo que te voy a recomendar es que el tallito esté siempre seco, antes de ponerlo por el aloe vera. Lo mezclamos bien acá adentro así y nos tenemos que asegurar que nos quede, ¿ves? Cómo está todo pegajoso. Antes de hacer un trasplante, vamos a ver que este es un punto súper importante, no solamente para trasplantar estos esquejes, sino que para el cultivo que hagamos en maceta. Tiene que ver con el sustrato. El éxito del cultivo del romero es el sustrato que usemos y la maceta. En cuanto a la maceta, acá en casa uso mucho la maceta de barro, que esto es lo que tiene de bueno, que evapora mucha cantidad de agua, ayuda a que el exceso se nos vaya mucho más rápido. Pero todo esto, podemos tener una maceta de barro espectacular, nunca enlosadas, nunca que tengan baños de vidrio ni nada, sino que sea la maceta de barro que evapore bien el agua. Podemos tener, como te decía, la mejor maceta de barro, pero si tenemos un sustrato que no funciona, no va a servir absolutamente de nada. Y acá traje dos sustratos comerciales. Uno ve, por ejemplo, este tipo de sustratos que lo vemos con perlita. Esto tiene turba, tiene restos también de la corteza del pino. Y vamos a hacer así, mira. Este va a ser el experimento que vamos a hacer. Lo ponemos en agua, una cucharada de cada uno vamos a poner. Este es otro que se suele vender como compost. Son todos pedacitos de madera también. Y lo vamos a poner en la otra. Y esto, como lo ves acá, fíjate el color que ya tiene. Parece una tierra sacada, una tierra negra horrible, por decirlo. Y lo vamos a poner acá. Voy a mezclarlos un poquitito. Y con esto, lo que vamos a ver, este fue el que se vende como compost. Mirá lo que sacamos acá arriba. Esto, cuando vemos mucha materia que flota así, significa que tenemos exceso de materia orgánica. Esta es la que se vende como compost, restos de palitos. Este es el otro que también, y fíjate que abajo se ve un poquito más oscuro, cayó algo de tierra,
que vendría a ser el compost ya mineralizado, el que ya sería una tierra negra. Acá no solamente la perlita flota, sino que también tenemos mucha materia orgánica flotando. Esto sería parte del musgo fagnum, parte de los restos de maderita. Y en este otro, la tengo toda en el fondo de la tierra negra. Si vos ves la diferencia, este está bien oscuro, para que veas que la diferencia. Este prácticamente está transparente, que es el de la perlita. Este otro es el que tenía el compost, que quedó flotando, los restos de maderita y todo eso, queda transparente. Y mirá la tierra negra. Directamente casi no se ve de un lugar a otro. Con esto, ¿qué te quiero decir? Ese es el secreto y con este experimento súper sencillo vamos a ubicar, vamos a encontrar la tierra que necesita este romero. Y la tierra es esta. Tiene que ser una tierra negra, una tierra que prácticamente no tenga restos de materia orgánica, no tenga restos de palito. Tiene que ser una tierra pobre. Le gusta más un ambiente así más calcáreo, más tirando a un pH apenas alcalino. Pero nunca vamos a comprar una tierra de este tipo y usarla. Porque con esto vamos a aumentar mucho más la humedad a nivel de las raíces. Y esto uno lo ve y dice, mirá, es una tierra espectacular. Para el romero nunca la usen, no gasten plata en esto. Vayan y usen una tierra negra, la más pobre que encuentren, que vendría a ser esta, y es la que mejor funciona. Acá tengo unos esquejes de romero que puse y unos de lavanda. Uno de los grandes problemas que tenemos antes de hacer el trasplante, con la lavanda más que nada, es que enseguida la lavanda se va en flor y más allá de que sean plantas, esquejes pequeñitos. Acá siempre la recomendación cuando estoy con el tema de flores, esto no nos va a pasar en el romero nunca, lo ideal es cortarlas enseguida para darle más tiempo, mirá qué lindo cómo se van ramificando estos, a que se formen plantas bien robustas desde la base. Y a ver, por acá, este romero que está acá atrás, que ya lo vi del costado, que tiene buenas raíces. Esto está todo regado del día anterior. Siempre háganlo a esto por el tema de que no se mojen, que queden hidratadas las raíces, quiero decir, para que sufran mucho menos. A ver, mira, raíces blancas, esto quiere decir que las tenemos bien en pleno crecimiento. Y ahora, cuando veamos la parte, como te comentaba, del romero, cuando lo hacemos en agua, la voy a limpiar un poquito para que veas que la raíz no sale del corte. ¿Dónde está la punta? Oh, ya ni punta quedó. Pero ves, mira, salen del costado del tallo. A ver, ahí. Tenemos el tallito que termino acá y todo del costado salen. Esto es lo más común en el romero. El tema del corte oblicuo, no oblicuo, eso funciona más que nada para la parte aérea, para cuando tenemos que hacer el corte y el agua de lluvia caiga por un costado. Directamente, y ahora viene la parte más linda de ensuciarse las manos. ¿Ves la tierra que te digo? Esta tierra así común. La tierra negra que te quede, alguna maceta que tengas con tierra vieja, esa tierra es la que tenés que usar. Una tierra desgastada, para decirlo de alguna forma. Un riego antes, me gusta regarlo antes de hacer el trasplante. Ponemos las raíces bien hacia los costados y de nuevo con esta tierra. Por eso el romero funciona también muy bien directamente en la huerta, pero siempre hablando, en el suelo me refiero, hablando de un suelo de este tipo. Tierra bien mineralizada, una tierra en donde ya no tengamos restos de materia orgánica para que me quede, y vos ves esto de acá y decís, esta planta no tiene pobre nada. Son plantas que están acostumbradas a vivir así y antes de hacer el riego final, después del trasplante, lo que siempre hago es limpiarle bien las hojas para que no nos quede nada de tierra. La voy a dejar por acá atrás, me voy a limpiar un poquito las manos y te muestro cómo sería el mismo cultivo pero haciéndolo en agua. Lo que vamos a hacer y lo que siempre te recomiendo es tratar de ponerlos en envases que tenga apenas un poquito de agua, no mucha cantidad, porque es una planta que no le va a gustar el exceso y ahí se ve bien, fíjate. Sale bien de arriba el tema de las raíces. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a generar raíces cuando lo tenemos en agua. Calculale más o menos unos 20 días y mira la tierra. Ese tipo de tierra con cascotitos, tierra negra, ahí no se le ve nada de materia orgánica y eso es lo que tenemos que buscar nosotros al momento de hacer el trasplante. Uno de los factores importantes cuando lo hacemos en agua, enraiza totalmente bien. Fíjate que otra vez más las raíces salen bien desde arriba del tallo, no desde el corte que le hacemos. Las separamos
Y uno de los problemas que podemos llegar a tener cuando hacemos el cultivo en agua es la adaptación de esas raíces al nuevo medio en donde no va a tener esa cantidad de agua como teníamos antes. El agua donde enraizó se la vuelvo a poner para que pase microorganismos, más que nada si tenemos algo, un estilo biopecera. Y lo que vamos a hacer acá es tratar de mantener este sustrato un poquitito más hidratado cuando hacemos el cultivo directamente en agua. Acá no tengo ninguna enraizada en agua, es todo, me gusta más el tema de hacerlo directamente en la tierra porque la planta se adapta mucho mejor. Si una raíz creció en el agua, es una raíz que está más cómoda, no se enfrenta a la deshidratación. A nivel celular, las células vegetales de la raíz están como más, por así decirlo, son como más finitas, porque nunca se van a deshidratar si tienen constantemente agua. Entonces, después de hacer el trasplante, vamos a mantenerlo un poquito más húmedo para que poco a poco esas células a nivel de la raíz se vayan adaptando al sustrato y puedan crecer mucho mejor. Esta misma tierra que les mostraba recién es la tierra que vamos a usar nosotros para hacer todo el cultivo directamente en macetas. Y si estamos hablando, por ejemplo, de hacer un cultivo en tierra, ahí lo que tenemos que hacer es, el punto número 1 es fijarte el encharcamiento. Si nosotros vemos que después de una lluvia el agua quedó retenida y le cuesta irse, esa va a ser una zona en donde no te voy a recomendar que pongas este tipo de plantas. ¿Qué puedes hacer si es el único lugar que tenés? Sacar un poco de toda esa tierra, hacer un buen hueco en la huerta donde lo vayas a poner y reemplazarla por una tierra negra. Eso más que nada te lo recomendaría para ponérselo en la base del hueco que hagas. Entonces, cuando llueve, esa parte de abajo va a hacer que el agua se vaya mucho más rápido. Es mejor que estas plantas se enfrenten más bien a una sequía a nivel del sustrato que si la tenemos con exceso de agua. El exceso de agua mata prácticamente a cualquier planta, salvo plantas carnívoras o plantas acuáticas. Así que eso ténganlo en cuenta porque es súper importante. En casa las tengo, bueno, van a ver mucho que uso el ladrillo directamente al rayo del sol. Son plantas que soportan muy bien. En el verano se riegan un poquito más seguido, prácticamente porque son plantas grandes ya y evapora mucha agua. Bueno, por ahí hay una palta que es para unos próximos videos, vamos a injertar eso. Son plantas que van a necesitar aproximadamente entre 6 horas a 8 horas constante de sol, que si les llega a faltar ese sol, el problema que podemos tener es que la planta se debilita por falta de energía y eso puede llevar a que tengamos problemas que le empiecen a atacar algún tipo de... o el pulgón no le ataca prácticamente, problemas de oidio podemos llegar a tener también con este tipo de plantas. Así que la recomendación es darle la mayor cantidad de luz posible y a su vez esto va a hacer que generen mejor aceites esenciales, mejor todos los principios activos que los vamos a aprender a usar dentro de muy poquito con Flor para que los podamos usar en casa. Se habrán preguntado, ¿para qué, Martín, trajiste estas pinzas, estos alambres que tenés por acá atrás? Porque ya vieron una vez que hice el cultivo del romero en donde inclinaba las ramas, las tutoraba con alambre y las inclinaba para darle más espacio. Hoy les traigo otro método que es mucho más sencillo y lo podemos hacer directamente con un alambre. Más o menos, esto ahora lo vamos a ver que dependiendo el tamaño que querramos separar las ramas, es o más largo o más corto. Pero lo que vamos a hacer es, en la punta del alambre, doblamos para un lado. Y después hacemos la S. Agarramos de nuevo y lo doblamos para el otro lado. Que nos quede así. Que nos quede de esta forma. Lo vemos de nuevo acá, con mi mano de fondo para que la máquina me lo agarre bien la cámara. Doblamos para un lado y doblamos para el otro lado. Esto, así como lo ven, así y acá, queda el otro contrario. Esto es lo que vamos a usar ahora y te voy a mostrar por qué es importante en el romero. Es normal que suceda, ya desde una plantita pequeñita, fíjense la que trasplantamos, que nos crezcan todas las ramas muy juntas, que se agrupen mucho y esto puede traer problemas que si no tenemos me estoy mojando todo, una buena ventilación, más que nada en la parte central, puede traer muchos problemas, principalmente, por ejemplo, del oidio, y esto hace que la planta se nos venga abajo enseguida. Entonces, teníamos dos opciones. Una que les había mostrado, que también le dejé el video abajo para los que no lo vieron, cómo tutorar el romero y hacer que las ramas se vengan abajo, tumbarlas así de esta forma, para que a su vez ramifique mucho más. Pero esta que te voy a mostrar ahora, lo que nos va a ayudar es a separar todas esas ramas juntas. Son plantas que crecen muy agrupadas, pero ahora, con estos ganchitos,
¿Qué hicimos? Vamos a tratar de enganchar las ramas así y empezar a separar. Fíjense, estas que están acá atrás, estas dos quedan muy juntas. Lo que hacemos en esto, te lo voy a mostrar acá. Fíjate, ¿ves que tenemos la S acá arriba? Esto va a ir enganchado así, en la rama, y con esto las podemos mover. Entonces, es prácticamente prueba y error hasta que veas cómo querés la planta separarla. Y el objetivo acá es tratar que nos quede mucho más abierto toda la parte central. Fíjate cómo de a poco con estos alambres las podemos ir separando. En este caso tengo las dos juntas acá. Mira. Y uno más por acá. Esto lo que tiene de bueno es que a la planta, después, una vez que agarró la distancia, ya la tenemos. Acá lo hice así bien rápido, pero mirá cómo quedó. De una planta que estaba totalmente así, con las ramas así, se empieza a abrir. Esto mismo, y te hice un videito especial para que lo veas, fíjate cómo estaba. Esas ramas estaban todas juntas. ¿Y con qué las separamos? Con estos ganchitos que te mostraba hacer recién, con la doble S. Y lo que logramos es esto que parece mentira. Entra mucho más el sol, mucho más la aireación, y el romero también produce mucho mayor cantidad de hojas. Son plantas que resisten al frío. Hay unas nuevas variedades que se sacaron acá en Argentina que están resistiendo a las heladas menos 8 grados, que es una locura total. Y después, en cuanto un dato más importante así que tengo, es que son plantas que pueden durar hasta 5 o 6 años. Mi abuela tenía un romero que era la envidia de todo el mundo. Nadie podía tener las plantas como las tenía mi abuela. Como siempre dicen, mano verde. Y en cuanto al riego, lo que te voy a recomendar es que cuando estemos tocando por arriba, que ya las plantas las tengamos de esta forma, que esté seco. Que nosotros veamos que esté la tierra seca y no que esté húmeda. Porque acordate siempre, el exceso de humedad, y más que nada en la época esta que estamos ahora, que hace mucho frío, la raíz no respiró, se murió una raíz, por ejemplo, de estas plantas a esta altura de ya casi el invierno, y hasta que la planta regenere esa energía para hacer nuevas raíces, se atrasa mucho, y el atraso en esta época que hace frío es algo que a la planta la puede terminar haciendo morir totalmente. En cambio, en el verano vamos a tener que estar un poquito más atentos porque la planta está en plena actividad, evapora mucha agua, hace mucho calor, el calor también evapora de la maceta el agua, y ahí vamos a regar un poquito más seguido. Aproximadamente, para que te des una idea, en el invierno, te lo estoy diciendo aproximadamente porque yo voy al ojo, voy y toco o veo, y ahí es cuando decido cuándo regar o no. Pero más o menos una cuenta así, entre 15 y 20 días en el invierno, hago los riegos, salvo que, bueno, estos días que estuvieron lloviendo, la ventaja de tenerlo en macetas es que las puedo correr. Cuando llueve más que nada, mucho tiempo seguido. Y en el verano, más o menos entre una semana, semana y media. O sea, es mucho más seguido el tema del riego. En cambio, a plantas más grandes, más seguido el riego que a plantas más pequeñas. Y el otro tema era la iluminación. Mínimo 6 horas en adelante. Ideal 8 horas de sol, que le dé ese sol bien fuerte, más que nada en toda la época de invierno, porque eso le da la energía extra para que la planta pueda soportar. Y a su vez, esto va para todas las aromáticas. Cuando la aromática tiene mucho sol, por ejemplo, vive, en este caso, que vive más de una forma mediterránea, se intensifican mucho más los sabores. Ustedes vean, un romero, cuando está cultivado, o por ejemplo si pasan por alguna casa y ven esas plantas de romeros que están gigantes, y vos la ves esa planta y está constantemente al rayo del sol. Eso es lo que intensifica mucho más el sabor, y ni que hablar para el tema después de la extracción de los aceites esenciales. Así que les mando un saludo grande, los quiero mucho, nos vemos dentro de muy poquito con mucha más información, pero siempre cultivando plantas.